Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Hernández Saavedra y les voy a hablar sobre la evaluación de interfaces centrada en el usuario. Evaluar una interfaz es el proceso por el que se determina el valor o la calidad de la misma en relación a unos objetivos marcados. Con la evaluación se permite alimentar el proceso de mejora continua de la interfaz de cara a conseguir que ésta sea la más usable posible. El objetivo básico de la evaluación es conseguir el grado máximo de usabilidad. Dentro de esto, tenemos los métodos de evaluación previa a la distribución de la interfaz. El objetivo de este tipo de metodologías de evaluación es mejorar la interfaz lo máximo posible antes de su distribución comercial. Para ello, podemos utilizar diversas formas de evaluación, tales como la revisión de expertos, test de usabilidad, test de laboratorio, encuestas, entrevistas y discusiones con usuarios. Dentro de la revisión de expertos, existe la evaluación heurística, en donde dichos expertos critican la interfaz confrontándola con una guía de elementos básicos de diseño, elaborada previamente por otro grupo de expertos. Esta metodología tiene como objetivo determinar los errores más comunes en el diseño de interfaces, y su uso más frecuente es en las etapas iniciales de diseño. Para poder realizar este tipo de evaluación, nos podemos guiar de las 8 reglas de oro de Schneiderman o de las 10 reglas de Molich y Nielsen. Las 8 reglas de oro de Schneiderman son las siguientes. Consistencia. La terminología debe ser idéntica en los sistemas de ayuda, comandos y menús, o el uso y disposición del color, fuentes e iconos debe ser similar en situaciones similares. Posibilidad de atajo. El usuario desea ir más rápido y reducir las operaciones a realizar. Esto se puede lograr con combinación de teclas, comandos ocultos o macros. Feedback informativa. En cada acción, el sistema debe de ofrecer una respuesta. Así, cada objeto visual de la pantalla proporciona un contexto conveniente para la explicación de cambios. Diseñar diálogos de finalización de procesos. Toda secuencia debe tener un inicio, un núcleo y un final. Comunicar que un proceso ha tenido fin genera cierta satisfacción a los usuarios. Prevenir y gestionar errores. El diseño de la interfaz debe evitar que los usuarios cometan errores. Si los usuarios llegan a cometer algún error, el sistema debe detectarlos y ofrecer soluciones. Permitir la recursividad de acciones. Las acciones deben de poder ser invertidas. Si esto no se llega a realizar, los usuarios comienzan a manifestar cierta ansiedad al saber que lo que hagan no puede ser deshecho. Apoyar los controles internos. Los usuarios desean sentir que el sistema responde a las acciones. Y por último, minimizar la sobrecarga de la memoria del usuario. Los mensajes deben ser simples y la frecuencia de cambio de ventanas debe ser reducido o muy poco. Estas son las 10 reglas de Molich y Nielsen. Usar un diálogo simple y natural. Se debe de decir solo lo necesario de forma breve y sin errores. Hablar el lenguaje del usuario. Usar semántica familiar para el usuario. Reducir la sobrecarga en la memoria de los usuarios, al igual que en las 8 reglas pasadas. Buscar la consistencia entre terminología y acciones requeridas. Mantener al usuario informado sobre lo que el sistema está haciendo. El usuario debe tener control en todo momento de lo que sucede en su sistema. Proporcionar mecanismos de salida de emergencia para que el usuario pueda salir de situaciones no deseadas o entendidas. Proporcionar atajos para las acciones más frecuentes a los usuarios con experiencia del sistema. Dar mensajes de error inequívocos. Prevenir errores mediante una disposición de opciones clara y fácil. Los errores deben ser expresados de forma simple e inteligible, describiendo el problema y sugiriendo una solución. Y por último, proporcionar ayuda online, instrucciones y documentos de forma clara y concisa. Es deseable que la interfaz sea utilizada sin necesidad de ningún tipo de documentación, pero puede ser útil proporcionarla para el usuario. Sea cual sea el principio con el que se esté evaluando, se debe de recordar que todo tipo de principio debe dirigirse al aumento de satisfacción del usuario, proporcionando procedimientos simples, visualizaciones comprensibles y un feedback rápido e informativo. Ahora continuaremos con la revisión por recomendaciones previas.
Las recomendaciones son reglas e interpretaciones detalladas que deben seguirse a la hora de crear interfaces, refiriéndose normalmente a tres áreas del diseño. La primera, que es el área física, donde se abarca el hardware de la interfaz gráfica. La segunda, el área sintáctica, que son las reglas sobre la presentación de la información. Y la tercera, que es el área semántica, donde se cubren los aspectos de significado de los elementos sintácticos. La interfaz puede ser cotejada de acuerdo con las recomendaciones de la propia organización o con otro tipo de sugerencias que pueden venir dadas incluso por lo que hagan las interfaces a las que se toman como modelo. Continuemos con la inspección de la consistencia. Este tipo de evaluación se concentra en los aspectos visibles de la interfaz, refiriéndose a los aspectos gráficos y semánticos, poniendo en especial interés en el estudio de valor de las metáforas visuales utilizadas. Una medición positiva de la consistencia puede extraerse si se da en la evaluación del fenómeno YC-Wise, que es What you see is what I see, que significa que todos los usuarios deben percibir información uniforme, o el llamado YC-Wise This, What you see is what I think you see. Este indica que los usuarios disponen de una interfaz personalizada, pero no son capaces de reconocer elementos paralelos a los que se usan en otras interfaces. También tenemos las simulaciones de usuario. Los expertos simulan ser usuarios finales ejecutando y recorriendo las funciones más usuales del sistema mediante unas líneas de actuación que pretenden imitar las del usuario final. También tenemos el juicio formal. Esta es una metodología de diagnóstico y sin objetivos establecidos basada en que los expertos se reúnen bajo la moderación de uno de ellos para discutir acerca de la interfaz tras haberla estudiado de forma individual. Tanto el juicio formal como las simulaciones de usuario, la inspección de consistencia, la revisión por recomendaciones previas y la evaluación heurística es realizada por expertos. Las pruebas de felicidad del uso, también conocidas como pruebas de usabilidad, es en donde se invita a profesionales cuyo perfil se adapta al del público objetivo a probar el producto y proporcionar un feedback enriquecedor. Opinión de los usuarios. Esto es de vital importancia para poder mejorar y entender cómo es la experiencia del usuario sobre el producto o el sistema, ayudando a mejorar el proyecto. Luego tenemos los métodos de evaluación durante la vida activa del producto. Una interfaz bien diseñada y evaluada es un buen producto, pero el éxito requiere de constante atención. Los sistemas de evaluación más habituales durante la vida comercial de una interfaz son seguimiento de la actuación del usuario. La propia interfaz recopila los datos sobre el uso. Sin dichos datos, el área de mantenimiento no sabrá por dónde comenzar. El mayor beneficio que puede ofrecer esta forma de evaluar es el conocimiento de la actuación real y diaria del usuario. Seguimiento y/o ayuda telefónica u online. Este tipo de evaluación proporciona una atención personalizada al usuario final por medio de llamadas telefónicas o chats en línea, siendo la metodología más integrada en la asistencia o mantenimiento al usuario. Comunicación de problemas. Los usuarios se comunican por medio de correos electrónicos con los desarrolladores de la interfaz, expresando sus opiniones, sugerencias y problemas. Es muy parecida a la metodología anterior, pero esta no aporta una comunicación tan inmediata. También tenemos el grupo de noticias, que este sistema ofrece grupos de noticias para recibir y responder preguntas de los usuarios. Y por último tenemos informaciones al usuario, en forma de boletines o fax y encuentros. Los desarrolladores ofrecen noticias acerca de las nuevas potencialidades de la interfaz, sugerencias de mejor funcionamiento y demás ayuda. Análisis de los atributos del usuario y su contexto. Los perfiles de usuario, los personajes o personas y los escenarios son técnicas que nos acercan a los usuarios y a sus motivaciones, objetivos y situaciones de uso. Esto nos permite analizar y entender a los usuarios y el uso que hacen del sistema interactivo con el fin de orientar el diseño. Arquitectura de la información. Los perfiles del usuario
Los perfiles de usuario, los personajes y los escenarios son formas de presentar los resultados obtenidos en el análisis de usuarios y la definición de sus requisitos. Esta información sirve para iniciar las actividades de diseño. Esto lo podemos realizar de dos maneras distintas. La primera, card sorting. Esta técnica de clasificación de tarjetas consiste en la realización de un ejercicio de ordenación y clasificación de conceptos, siendo de gran utilidad para el diseño y construcción de sitios web, dado que permite describir la organización de la información más adecuada, tanto para estructurar un menú de navegación como para entender dónde los usuarios irán a buscar la información de un catálogo de productos. La segunda es el prototipado. Esta técnica consiste en la construcción de uno o diferentes modelos de sistemas o el lugar web que se diseñó. Estos modelos o maquetas simulan o ya tienen construidas partes del sistema final y se utilizan para llevar a cabo pruebas que no se podían realizar hasta que el proyecto estuviera completamente finalizado. Modelado y prototipado de interfaz. Aquí tenemos 4 tipos de prototipado. El primero puede ser de baja fidelidad. Los prototipos de baja fidelidad modelan elementos generales del sistema sin llegar al detalle. Se pueden construir utilizando lápiz y papel y consisten en una representación esquemática del producto interactivo o del diseño de interfaz. Tenemos también los prototipos de alta fidelidad. Estos prototipos tratan de construir un modelo lo más próximo posible al sistema que se diseña y se desarrolla. Este tipo de prototipos se utiliza para evaluar de manera más precisa aspectos funcionales de usabilidad, tanto por parte de un experto en usabilidad como mediante un test con usuarios. También tenemos el prototipado vertical. Este consiste en la elaboración de un modelo de una parte concreta del producto o sitio web, con la apariencia y funcionalidad que tendrá si éste estuviera completamente finalizado. Esto permite llevar a cabo métodos de evaluación de la usabilidad sobre una parte específica o funciones determinadas. Y por último también tenemos el prototipado horizontal. Este prototipado se basa en la construcción de un modelo que abarca todas o casi todas las funcionalidades, espacios y menús del producto o sitio web, sin que estén implementadas y funcionen realmente. Sirve para evaluar no tanto el uso del sistema, sino su alcance, la navegación y la arquitectura de la información. Y esta sería la bibliografía que usé para realizar este microlearning. Esta bibliografía la podrán encontrar en la parte de acá abajo para que puedan ver todo en la parte de descripción, para que puedan ustedes entrar, leer y pues, si necesitan de esa información que también puedan usarla. Reitero, soy Juan Carlos Hernández Saavedra y espero que este microlearning le haya sido de ayuda. Muchas gracias.